Estamos llegando al final del año litúrgico y el Señor entonces en la liturgia nos invita a la sabiduría. La primera lectura, la sabiduría se deja encontrar por los que la buscan. Recordemos que la sabiduría, sobre todo de su etimología sapere, salar, condimentar, es la que le da sentido a la vida. Nosotros tenemos pequeños sentidos de la vida. Por ejemplo, yo tengo una neurosis, tengo en un mueble una cruz que tiene unos brillantitos que tienen que estar mirando. Si el que abre el mueble a veces le da vuelta a la cruz, entonces yo me tengo que levantar y dar vuelta a la cruz. Cuando yo cumplo esa neurosis, pero tiene que haber una gran neurosis en la vida que de alguna manera me limite y me sosiegue. Por un ejemplo así un poco familiar, ¿no es cierto? Quizás un poco irreverente, pero muy comprensible. Nosotros cuando tenemos una expectativa y esa expectativa se cumple, nos sosegamos por momento. Dependerá, esa neurosis puede ser enfermiza o puede ser dentro del rango que tenemos las personas habituales, de que podemos andar sueltos sin ningún problema ni riesgo para los demás. O puede ser una enfermedad. Y así en la vida nosotros tenemos muchas esperanzas. Tenemos la esperanza de tener un trabajo, tenemos la esperanza de tener una casa, tenemos la esperanza de tener amigos, tenemos la esperanza de casarnos, tenemos la esperanza de llegar a algún tipo de vida consagrada, y eso está muy bien. Pero también tenemos que pensar si estamos realmente cumpliendo eso en la plenitud y en lo que eso significa. Sobre todo en lo que eso significa en la conjunción de libertades, porque si yo tengo que esperar un amigo, el amigo no tiene que ser un muñequito mío, tiene que ser una persona libre, que compartamos algún gusto en común y que tiremos y miremos para adelante. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en la vida consagrada. Nosotros tenemos, es decir, los fieles ideales no son los fieles que se piensa el cura que tienen que ser, o el obispo ideal, o el papa ideal. Nosotros ahora estamos en un periodo en la diócesis de Avellaneda Lanús que tenemos la sede vacante porque fue aceptada la renuncia de nuestro obispo. Entonces estamos a la espera de un nuevo obispo. Entonces, ¿quién será el obispo? ¿Se sabe algo del obispo? Y a mí, no es que una curiosidad uno tiene, pero es una curiosidad inmediata. Es una curiosidad que a veces surge en la charla, pero que no me inquieta, porque uno tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Entienden? Entonces, sí, va a venir el nuevo obispo, pero el nuevo obispo, si yo no atiendo al que tengo que atender, si no me adecuo en mi corazón, en mi inteligencia, al sentir sobre todo del Evangelio y después de la Iglesia, que es la mediadora, porque Jesús se encarnó, Jesús no vino directamente al cielo, ningún papa, ningún obispo, ningún sacerdote tiene el monopolio y es dueño del Evangelio. Somos todos servidores y administradores, y los presbíteros estamos sujetos a los obispos están en comunión con el Papa, pero sobre todo a través de la Iglesia nosotros tenemos que vivir el Evangelio de Jesús, y no es excusa que el otro no lo viva. Por eso, al terminar el año litúrgico, se ponen temas que son muy importantes y que tienen que ver con la sabiduría, que no es la cantidad de conocimientos que puede tener una persona. Eso en todo caso es enciclopedismo. La sabiduría tiene que ver con darle sentido a mi vida. ¿Mi vida tiene sentido? Por supuesto que es triste la muerte y lo que ella comporta. Como deshacerse, como dice la liturgia, lo meditábamos el Día de los Difuntos, deshacerse esta morada terrenal. Pero si realmente Dios es el creador y es el centro de mi vida, ¿tiene sentido mi vida? Si yo me muero aquí y ahora, ¿tiene sentido mi vida? Por acá pasan las parábolas. En la parábola de Jesús hay muchos estudiosos, Joaquín Jeremías, que yo le cito siempre porque tiene un libro que no se puede dejar de consultar, que son las parábolas de Cristo. Él desentraña el sentido literal, el contexto en el cual Jesús dice la parábola, ¿no es cierto? Pero también él hace el esfuerzo de esa palabra que dijo Jesús, cómo la interpretó la Iglesia primitiva. Por ejemplo, en este capítulo que estamos leyendo del Evangelio
de San Mateo, el capítulo 25, estas parábolas que tienen que ver con la parucía, a veces se le agrega también, se le sobreagrega este sentido de preparación, porque como dice Pablo en la segunda lectura que hemos proclamado en la misa en los cristianos de Tesalónica, no quiero que vivan en la ignorancia de lo que va a suceder con los difuntos. Y en las expectativas de Pablo están que la parucía posiblemente venga y algunos de ellos estén vivos, porque como dice Jesús, no saben el día ni la hora. Si no sé el día y la hora, puede venir mañana, aunque no hay previsión razonable para pensar que venga mañana. Después surgió los milenarismos. El año 1000, sácate la parucía. El año 2000, sácate la parucía. Ahora no sé, por ahí ustedes están más duchos en internet y están esperando la parucía un día y yo no me enteré. Pero bueno, yo vivo el día a día, que es lo mejor, porque a cada hora, como dice Jesús, a cada día le basta su afán. Y por más que uno se inquiete, no puede agregar un cabello a su cabeza, se los digo por experiencia. Así que en ese sentido no me pueden discutir. Por tanto, la parábola de hoy es una parábola muy interesante en el orden precisamente de cómo aprovechamos nuestra vida. El sentido de estas 10 jóvenes, 5 prudentes y 5 necias, está fundamentalmente en el aceite. La alegoría toda está fundada en esa fiesta de boda que estas chicas se preparan para salir a recibir al novio. Pero el término de comparación con nuestra vida es precisamente el aceite. La primera cosa que yo quería rescatar para ustedes es el tema de lo que une a las 10 jóvenes, que es que salen de su hábitat natural. Yo en la página, en el blog que tengo, puse una homilía escrita donde yo decía que la Escritura dice que en esta vida somos peregrinos, somos forasteros, somos párrocos. La palabra párroicos en el Nuevo Testamento traduce la expresión peregrino o forastero. Por ejemplo, 1 Pedro 2:11 dice que somos párrocos, somos forasteros en el mundo. Como parroquia en griego, es la traducción de peregrinación o exilio. El sentido es claro. En griego, para es un adverbio que significa junto y oikia es el sustantivo que significa casa. Por tanto, vivir junto, cerca, al lado, no dentro de la casa. Por este motivo, el término pasa a indicar después a quien vive en un puesto durante un tiempo, el hombre de paso o el exiliado. Parroquia indica, por tanto, una casa provisional. Y la vida de los cristianos es una vida de peregrinos y forasteros, pues está en el mundo, pero no es del mundo, como dice el Evangelio de Juan, pues su verdadera patria está en los cielos, de donde esperan que venga Jesucristo, va a decir Pablo a los filipenses que estuvimos leyendo esta semana, pues aquí no tiene una morada estable, sino que están en camino hacia la futura, como dice Hebreos. Toda la Iglesia no es más que una gran parroquia, una gran peregrinación que vamos al encuentro con el Padre. Tenemos el problema de la muerte en el medio, que nadie quiere morir. Como decía Lucía, ¿se acuerdan que lo dije domingo pasado? Me parece, ninguém quer morir, mas costa muito ser velho. Nadie quiere morir, pero cuesta mucho ser viejo. Entonces, la vida es una peregrinación. Y la comparación entonces de esta parábola, hermanos, es esa peregrinación. Las chicas que están a la espera del novio, que se tarda, y unas son previsoras, se han llevado aceite, y las otras no. Entonces, cuando viene el novio, las que no tienen aceite se dan cuenta. Los estudiosos de la Biblia, nosotros cuando leemos esta traducción, pensamos en las lámparas de arcilla que se ven cuando uno viaja a los museos en Jerusalén o en los museos de Roma, que se ven esas lámparas. Pero en realidad lo que acá tendría que traducirse es por antorcha. La que se usaba con aceite era un palo, un sostén con un trapo embebido en aceite, y con eso se salía. Ese aceite necesita. En las alcuzas llevaban ese aceite, metían la antorcha y la encendían.
Estas chicas se quedan dormidas y no tienen para continuar la vigilia, no tienen esa antorcha. ¿Cómo interpretan los padres? Por ejemplo, Hilario de Poitiers dice esto: las vírgenes prudentes son las almas que, aprovechando el momento propicio en que se encuentran en los cuerpos para hacer buenas obras, se han preparado para ser las primeras en presentarse en la venida del Señor. Las necias, en cambio, son las almas que, relajadas y negligentes, se han preocupado solo del presente y, olvidándose de las promesas de Dios, no han alcanzado la esperanza de la resurrección. Y como las vírgenes insensatas no pueden ir al encuentro con sus lámparas apagadas, piden prestado aceite a las prudentes. Pero ellas respondieron que no podían dárselo, porque quizás no habría suficiente para todas, lo que significa, dice San Hilario, que nadie debe confiar en las obras y mérito de los demás, porque es necesario que cada uno compre aceite para la propia lámpara. Nadie puede vivir por el otro, cada uno tiene que vivir por sí mismo. Las prudentes las invitan a volver atrás para comprarlo, si obedeciendo las prescripciones de Dios, aunque sea tarde, a ver si hacen dignas de encontrarse con el novio con las lámparas encendidas. Pero mientras ellas se demoraban pensando si iban o no iban a comprar, entró el esposo y junto con él las prudentes que estaban veladas y equipadas con sus lámparas ya listas para entrar a las bodas. Es decir, entraron en la gloria celestial apenas llegó el Señor en su esplendor. Y como ya no tienen tiempo de arrepentirse, las necias se apresuran a pedir que se les abra la puerta. A lo que el esposo responde: no las conozco. De hecho, no habían estado allí para cumplir con su deber hacia el que llegaba. No se habían presentado al llamado del sonido de la trompeta. No se habían sumado a la procesión de los que entran, pero debido a su demora y su comportamiento, habían dejado pasar la hora para entrar a la boda. Hermanos, nosotros estamos en el tiempo de peregrinación. No dejemos pasar la hora para entrar en la boda. Busquemos el aceite de nuestras obras, para que se entienda más lo del aceite, y termino. El Papa Emérito Benedicto decía en 2011: el Evangelio de hoy es una célebre parábola que habla de 10 muchachas invitadas a una fiesta de bodas, símbolo del reino de los cielos, de la vida eterna. Es una imagen feliz con la que, sin embargo, Jesús enseña una verdad que nos hace reflexionar. De hecho, de aquellas 10 muchachas sí encuentran en las fiestas, porque a la llegada del esposo tienen aceite para encender sus lámparas, mientras que las otras 5 se quedan afuera, porque necias no han llevado el aceite. ¿Qué representa este aceite, indispensable para ser admitidos al banquete celestial? No puede ser menos, Benedicto es muy devoto de San Agustín, entonces responde con San Agustín. San Agustín dice, y otros autores antiguos leen en él, un símbolo del amor, que no se puede comprar, sino que se recibe como don. Se conserva en lo más íntimo y se practica en las obras. Aprovechar la vida mortal para realizar obras de misericordia es verdadera sabiduría. ¿Vieron que dice Jesús que van a golpear y yo les voy a decir no las conozco? ¿Cómo podemos conocer a Jesús, por ejemplo, el que no practica la fe, el que no practica ninguna religión? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con el pequeño. Entonces puede haber una persona perdida en el mundo que no practica ninguna religión, pero atiende al prójimo. Cuando llegue el esposo lo va a conocer, porque tuvo hambre y le dio de comer, tuvo sed y le dio de beber. Cuando nos despierten para el juicio, este se realizará según el amor practicado en la vida terrena. Y este amor es don de Cristo, derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Quien cree en Dios amor, lleva en sí una esperanza invencible, como una lámpara para atravesar la noche más allá de la muerte y llegar a la gran fiesta de la vida. Que el Señor nos conceda, hermanos,
tener ese aceite, el amor y la misericordia que recibimos de Dios y que tenemos que también nosotros estar dispuestos a donarnos. Que así sea.